Bienvenidos a este coloquio online con la presidenta de ADIF, doña Isabel Pardo de Vera. En primer lugar, agradezco a nuestra invitada su amable disposición para acudir a nuestro foro. Buenos días y bienvenida, doña Isabel. Buenos días, muchas gracias, César. Encantada de estar aquí. Bueno, buenos días. La presidenta de ADIF nos ha propuesto hablar de un tema muy interesante, que es el papel del ferrocarril en el marco de la sostenibilidad. Va a tener interés en las circunstancias peculiares en las que nos encontramos, escuchar cómo va a afrontar el gestor de las infraestructuras públicas ferroviarias los retos que van a ir surgiendo en los próximos meses y los próximos años. Antes de presentar y dar la palabra a las otras dos personas que nos acompañan, me gustaría hacer un breve recorrido biográfico y profesional de nuestra invitada, aunque todo el mundo prácticamente de los que asistan la conocen, ¿no? La presidenta de ADIF es gallega, es de Lugo, es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de La Coruña, además de haber completado su formación en programas de desarrollo directivo en escuelas de negocio y de gestión de infraestructuras. Tras unos años iniciales en el sector privado, ingresó en ADIF en 2007, donde prácticamente ha trabajado toda su carrera profesional, salvo un breve paréntesis en 2016, cuando fue nombrada directora de Movilidad e Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra. Dentro de ADIF ha ocupado distintos puestos, cargos sucesivos como en dirección de obra, jefe de infraestructura, gerente de área en la construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Desde junio del año 2016 compatibilizó los cargos de directora general de explotación y construcción de ADIF con el de directora general de ADIF alta velocidad, puestos que desempeñó hasta 2018 en el que fue nombrado presidenta de la compañía. Un perfil, como pueden ver, de alta especialización técnica y de gestión y completamente enfocada en el sector de las infraestructuras ferroviarias. Nos están siguiendo a través de Zoom, de YouTube, pueden plantearnos las preguntas que quieran a través de dichas plataformas. Hoy vamos a cumplir con exactitud nuestro horario porque la presidenta de ADIF tiene otros compromisos y nosotros vamos a ser fieles a nuestro compromiso también, ¿no?, de respetar su agenda siendo puntuales, ¿no?, y terminar a las 10:30. Antes de darle la palabra a Isabel Pardo, quiero presentar a las dos entidades, a las dos empresas que nos acompañan para organizar este coloquio online. En primer lugar, don Jaime Rodríguez Donelli, director general de construcción de Sando. Y en segundo lugar, doña Berta Barrero, directora del mercado de transportes de Indra. Les cedo el turno a ellos para que hagan la presentación en este coloquio y para comenzar tiene la palabra don Jaime Rodríguez de Sando. Bueno, buenos días. Gracias, César. Es un placer para nosotros participar esta mañana en este coloquio con Executive Forum y con la presidenta de ADIF. Os queríamos agradecer a ambas entidades el seguir impulsando este tipo de foros porque son importantes para el sector, más si cabe en estos tiempos, ¿no?, de restricciones impuestas por el COVID-19. Decirles que en Sando nos sentimos muy identificados con la labor que desarrolla ADIF en el papel de infraestructura, de desarrollador de infraestructuras ferroviarias a lo largo de todo el país. De hecho, estamos trabajando con ellos prácticamente desde el inicio de la creación de la entidad pública empresarial, habiendo participado en prácticamente todos los ejes de alta velocidad que se han desplegado a lo largo del territorio nacional. Hemos trabajado pues, desde el Madrid-Galicia, el Madrid-Extremadura o el Córdoba-Málaga. Actualmente estamos presentes en el Murcia-Almería y estamos también en una fase final de unas obras muy importantes para ADIF en la ciudad de Barcelona, que la presidenta conoce personalmente, puesto que las ha visitado las obras. En relación al coloquio, nos parece muy acertado el título porque al final las infraestructuras juegan un doble papel, ¿no? El papel, por un lado, de la sostenibilidad y, por otro lado, tienen que jugar el rol, desde nuestro punto de vista, de ser un motor económico importante y ser parte de la solución pues, de esta crisis económica que ha venido sobrevenida por la crisis sanitaria del COVID-19. Entonces, por la relevancia de los temas a tratar y en el ánimo de ser breve, dado el tiempo restringido, le cedo la palabra a Berta, estando seguro que la presidenta pues, nos contará un poco las líneas maestras de su gestión a corto y a medio plazo, así como los principales proyectos de infraestructuras que se pretenden impulsar desde su departamento. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jaime, y gracias también me sumo al agradecimiento a Executive Forum por organizar estos encuentros virtuales y, por supuesto, es un placer compartir con la presidenta de ADIF, a la que estimo
por haber sido en tiempos pasados compañera, especialmente su presencia y lo que nos tiene que aportar, que seguro que es mucho. Hablar de sostenibilidad, de desarrollo sostenible y hablar de digitalización, cuando uno empieza a echar la vista para atrás, parece que son palabras y términos contemporáneos. Y yo llevo ya más de 20 años escuchando hablar, incluso nos han formado en desarrollo sostenible y más de 20 años después tenemos, ¿no?, todavía un reto, que es conseguirlo. Yo creo que la pandemia y la crisis provocada por el COVID y sus efectos, bueno, yo creo que ya ha hecho evidente que ya no es una estrategia de compañías, de políticas ni de sectores, es una necesidad, ¿no? Y en ese sentido, hablar de desarrollo sostenible en el transporte, pues es hablar de ferrocarril. O sea, yo creo que eso lo tenemos todos bastante claro, ¿no? En ese sentido, yo me gustaría comentar, ¿no? El desarrollo sostenible no es solo hablar de protección al medio ambiente, de espacios verdes, es hablar de eficiencia en costes de explotación, es eficiencia en el diseño y en la construcción de infraestructuras y en las tecnologías que se aplican y se implementan para una mejor conservación y una mejor optimización de su uso. Y es hablar también de accesibilidad, es hablar también de reparto modal, ¿no? Porque la pregunta es si nos tenemos que el ferrocarril es la maximización del transporte, ¿no? Yo creo que de todas estas cuestiones, pues el ferrocarril es pieza fundamental para conseguir el desarrollo sostenible que necesitamos en los sectores productivos y en el fondo en la economía global, y a partir de ahí, pues para Indra, como tecnólogos, pues y como partners estratégicos que nos sentimos como compañía tecnológica española de la ADIF, de los operadores ferroviarios españoles, de Renfe, por supuesto, y de tantos otros ferrocarriles nacionales, aunque sean de índole autonómica, desde luego es una apuesta clara que venimos desde hace muchos años haciendo y ahora con muchísima más intensidad, porque creemos realmente que la movilidad forma parte de conseguir una movilidad inteligente, sostenible y, bueno, pues al final, donde la tecnología, como bien sabe la presidenta de ADIF, forma una pieza fundamental para hacer esas infraestructuras útiles al servicio no solo de los operadores, sino también de los usuarios finales. Así que, Isabel, muchas gracias y deseando escucharte. Bueno, pues muchísimas gracias. Vuelvo a repetir que para mí es un placer y un honor que sigáis celebrando este tipo de foros, a pesar de, aunque no sea físicamente, para eso está la tecnología, porque sí creo que es importante establecer espacios de reflexión, ¿no? Con todos los que asistís. Gracias a Sandro, a Indra, a Jaime, a Berta, porque, bueno, sois habituales colaboradores, ¿no?, y socios de la casa. Y yo lo que voy a intentar es que mi exposición esté a la altura, pues, del valioso tiempo de todo que me estáis dedicando todos los que estáis aquí. Y quisiera, permitidme, unas primeras palabras más personales sobre esta crisis sanitaria. No quiero extenderme, que nos ha asolado, pues haciendo emerger otro cisne negro, porque aunque siempre intentamos separar nuestros espacios íntimos de nuestros deberes profesionales, pues afortunadamente nuestra naturaleza humana no permitirá, o por lo menos todavía, esta dicotomía, y tenemos que afrontar nuestra vida con una perspectiva integral. Por eso el shock inicial que nos impactó, ligado a la necesidad imperiosa de reacción para gestionar los meses del estado de alarma, pues ha dejado al desnudo nuestra extrema vulnerabilidad, como decíais Jaime y Berta. La necesidad de un cambio profundo de modelos orientados al horizonte de un universo sostenible como marco de referencia tomaba cada vez más fuerza en nuestra sociedad y en nuestras estrategias. Avanzábamos antes del COVID no tan ágilmente, con contradicciones y a veces con divagaciones poco efectivas sobre cómo articular esta transformación, quizás porque cuando las líneas de acción amenazan la generación inmediata de valor sobre estructuras económico-financieras poco sólidas, el cambio se resiste, y más cuando el ser humano en general nos acomodamos a las situaciones confortables. Y por eso esta crisis, y hablo ahora en el foro que nos ocupa, ha de servirnos como revulsivo
para acelerar esa reestructuración, transformación ágil que tanto necesitamos, y las empresas, pues en este caso que presido, Adif y Adif Alta Velocidad, el sistema ferroviario, la movilidad, la conectividad, tendremos un papel clave en una recuperación que dote de competitividad a nuestro país. Seguro que los que estamos hoy aquí somos plenamente conscientes de la enorme responsabilidad de manejar nuestro timón en este momento. De cómo afrontemos esta crisis determinará no solo poder atravesar con menor dureza, y hablo de nuestra cuenta de resultados, y hablo de la tesorería, y hablo de la caja, no solo poder atravesar con menor dureza, como decía, los dificilísimos meses que tenemos por delante, sin duda. No, de nuestra solvencia en la toma de decisiones dependerá nuestra posición mucho más allá de los próximos 2-3 años. Y el sector empresarial, público, privado, y las administraciones, lo que no podemos hacer es pasar narcotizados este periodo. Estamos obligados a pisar el acelerador para ganar competitividad, a establecer las cadenas de valor necesarias entre todos los sectores, afianzando programas que ya están conectados entre ellos, como viene muy a cuenta el potencial estratégico de alianzas, por ejemplo, entre la movilidad y el turismo. Y aquí sí que con toda la humildad, pero también con la misma firmeza y contundencia, yo creo como presidenta de Adif, que estoy hablando ahora, que si ya el sistema ferroviario se postulaba como epicentro de movilidad sostenible, esta crisis nos reforzará. Las ventanas de oportunidades que se abren crecen exponencialmente, aceleradas por la criticidad del factor tiempo en una Europa que necesita emerger. Muchas de las empresas que estáis aquí habéis sido pioneras en la implantación de planes de sostenibilidad, en vuestro compromiso y responsabilidad social estratégica. Pero la misión de Adif y Adif Alta Velocidad, nuestra nueva estrategia y el plan de transformación empresarial que os contaré, intentaré ser breve, no solo está alineada, sino que se cimenta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, cuya relevancia ya ha sido incorporada, ¿no?, al proyecto de la Unión Europea y a la nueva agenda del Gobierno de España y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al que estamos adscritos. No vamos a perder esta oportunidad, por tanto. El rumbo estaba fijado ya en el plan del que quiero darles el programa de acción y las palancas que consolidarán la transformación de los nuevos esquemas de negocio que están evolucionando de forma vertiginosa. Y lo que no somos capaces de medir con los indicadores de valor adecuado no será un proyecto transformador, será una idea consolidada, o será un rodeo, o será una vaguedad. Y en Adif queremos huir de esto. Una rápida visión de nuestro foro de actividad y su vinculación directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues en la medida en que construyamos infraestructuras en red, coadyuvamos a la vertebración territorial, reduciendo la desigualdad. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10. En la medida en que implementamos la electrificación en todas las vías, eliminando el diésel, contribuimos a una energía sostenible y actuamos contra el cambio climático. ODS 13 y 6. Les podría decir muchos de nuestros planes cómo efectivamente están plenamente alineados con ese Green Deal, esa Agenda Verde Digital de la Unión Europea. Por eso nos planteamos 10 grandes desafíos en nuestro plan a los que debe hacer frente los próximos años, que más adelante os voy a comentar, pero con la llegada del COVID-19 esto ha impuesto que se hayan convertido en 10+1 y por eso incorporamos como desafío el surgimiento de posibles nuevos escenarios, pandemias y emergencias diversas, tales como las provenientes del cambio climático. Esto ha provocado la adaptación de nuestro mapa de riesgos a la nueva realidad, a través de un proceso de reflexión interna en el comité para ser capaces de prevenir en la medida de lo posible y diseñar las barreras adecuadas donde hemos identificado esos riesgos. Y entre estos retos toma preponderancia la resiliencia de la red ante una crisis sanitaria y económica como la actual, pero también la adaptación de nuestra compañía, lo decíais antes, a la industria 4.0 y la anticipación a la quinta revolución industrial inteligente, la sostenibilidad del sistema ferroviario tras la liberalización del transporte de pasajeros, la transición de nuestra red ferroviaria hacia la armonización a nivel comunitario del ancho de vía europeo o el impacto de nuestra actividad sobre el medio ambiente y el cambio climático, entre otros. Bien, no es casual que la Comisión Europea esté impulsando una iniciativa para que 2021
sea declarado el Año Europeo del Ferrocarril y contribuir así a la consecución de los objetivos del Green Deal en el ámbito del transporte. Sin duda, el Año Europeo del Ferrocarril pone de relieve y pondrá de relieve los beneficios de este sistema para las personas, la economía y el clima, y se centrará en los retos pendientes y ya urgentes para crear un verdadero espacio ferroviario europeo único sin fronteras. Contribuirá esto a acelerar el ritmo de la modernización necesaria para convertirlo en una alternativa más generalizada a otros modos de transporte, menos sostenible, o a la multimodalidad entre los más sostenibles, como es el portuario. Estas nuevas oportunidades que se presentan en el marco europeo van a tener lugar cuando el sector ferroviario español tiene ante sí la culminación del largo proceso de apertura a la competencia y la llegada de la liberalización al transporte nacional de viajeros por ferrocarril. Y a esto me quiero referir porque ha sido un proyecto icono, estratégico, para la transformación que estamos acometiendo en Adif, porque estamos ya inmersos en un proceso de enorme trascendencia. Ha costado mucho, muchísimo, porque vencer determinadas inercias y resistencias ha sido muy difícil, que nos debe llevar a un incremento de la movilidad sostenible en nuestro país, gracias al incremento de tráficos en la mejor red ferroviaria que tenemos, por la que España ha apostado y que no estaba aprovechándose en beneficio de la sociedad y en la generación de valor en nuestro país. Desde Adif, al igual que la Unión Europea, queremos que el ferrocarril gane peso y músculo en todos los mercados y por eso apostamos por este proceso liberalizador que permitirá a nuevos operadores explotar nuevos trenes, nuevas fórmulas de negocio y nuevas ideas sobre las que se sustentará un notable incremento de los tráficos ferroviarios. Y pese al escenario de movilidad reducida que se dibuja de cara a diciembre de 2020, fecha en que se producirá esa apertura del mercado, la liberalización constituye una oportunidad, no solo para la captación creciente de tráfico, sino para la adaptación a los nuevos modelos de movilidad y la creación y transformación de los modelos productivos hacia lo que está demandando la sociedad. Además, las enseñanzas de la crisis sanitaria reafirman que resulta más necesario que nunca que el ferrocarril de larga distancia sea el medio de transporte público hegemónico en las relaciones peninsulares, lo que debe traducirse, y estoy seguro que se producirá, en un trasvase de los tráficos de avión al ferrocarril de alta velocidad. Las nuevas infraestructuras, en cuya construcción durante los últimos meses apenas, puedo decir apenas, se ha bajado el ritmo, unido a la liberalización, constituyen esa oportunidad para que el proceso sea exitoso y facilitará que cada vez más ciudadanos de nuestro país puedan beneficiarse de una mayor oferta de servicios y menores precios para viajar, y también permitirá posicionar toda esa España que no se conoce, que se podrá conocer, y por tanto creo que es un elemento fundamental para la lucha contra la despoblación y ese cambio en nuestros modelos de vida. La liberalización no acaba en esta etapa, es un proceso vivo que continuará desarrollándose más allá del momento de apertura del mercado. Uno de nuestros principales objetivos es acelerar en la medida de lo posible el aumento de la capacidad de nuestra red necesario para resolver los problemas de las infraestructuras congestionadas de la red actual. Los puntos congestionados, como bien conocen muchos de los que estáis aquí, son fundamentalmente las grandes terminales de Madrid, Barcelona y sus accesos. Sabéis que el proceso de la fase cero del proceso de liberalización causó mucha expectación y, de hecho, digamos que las ofertas para ocupar nuestra red superaron por mucho a la capacidad real de nuestras infraestructuras por estas infraestructuras congestionadas. Esa expectación, que yo creo que va más allá, como digo, de la movilidad y de la captación de tráfico de viajeros, sigue latente. Por tanto, no puede ser que por tener unas infraestructuras congestionadas no podamos avanzar en el aprovechamiento de nuestra red, que tanta inversión ha supuesto y que no está, como digo, aprovechada como tiene que estar, ni se está reportando al ciudadano toda esa inversión pública que ha supuesto. Y para las actuaciones concretas de mejora de la capacidad, para darles unas pinceladas, aunque la conocerán,
que ya está en marcha, son los proyectos que permitirán ese aumento de la operatividad y de la capacidad para poder seguir creciendo en servicios. Por ejemplo, se encuentran ya en ejecución cambio de ancho de vías en la estación de Chamartín, ampliación de la playa de vías, todo el plan de remodelación de Chamartín, la ampliación de la estación de Atocha, haciendo una estación de Atocha pasante con 4 nuevas vías subterráneas. Hemos terminado el proyecto con la licitación, esperemos que pueda hacerse en este mismo ejercicio. La ampliación de esa estación de Atocha con nuevas vías subterráneas y pasantes y, por supuesto, todas esas actuaciones que he comentado previamente, también ligadas a Barcelona, porque la estación de Sants es una estación en la que podemos hacer algún ajuste y estamos haciendo algún ajuste, pero que no da para más. Por lo tanto, Sagrera, que como sabéis y muchos estáis participando en la construcción, avanza de una forma rotunda y contundente porque la necesitamos para poder desarrollar nuestra actividad y nuestro potencial. Otros proyectos también están en fase de contratación, como la dotación de vías de apartado de ancho estándar en Puerta de Atocha, el acceso independiente a Cerro Negro, liberando vías, nuestras vías de apartado en Fuencarral, el proyecto para dotar de ancho estándar el actual acceso ferroviario al aeropuerto de Barajas, que tantas veces nos habéis preguntado, el proyecto para independizar la salida del aeropuerto de la doble vía Madrid-Valladolid. Es decir, estamos inmersos en un ambicioso plan de mejora de capacidad, pero un plan no de construir infraestructuras sin planificación, es un plan muy sólido, que sin duda reportará en el incremento de valor de nuestro país y solventará estos problemas de operatividad en los entornos más complejos de nuestra red, y con esto estamos pivotando esa visión del administrador de infraestructuras hacia nuestros clientes, los operadores ferroviarios, pero también a los usuarios finales del mismo, que son los viajeros y los ciudadanos. Pero, como digo, nuestra misión va mucho más allá de mover personas. Por eso, y sin querer alargarme, le refiero a los proyectos también. Me gustaría hacer una mención a los proyectos y las líneas de negocio que ya hemos definido en este último periodo y que sin duda no podremos llevar a cabo sin el expertise, sin la gestión conjunta entre los segmentos empresariales que estáis aquí, muchos de ellos con los que estoy segura vamos a compartir de forma inmediata muchas iniciativas de colaboración público-privada muy atractivas, porque esa orientación a resultados se alinea con la mejor calidad de vida de la gente. 3 proyectos, ejemplo, el proyecto Ecomilla, los puntos de recarga para coches eléctricos desde nuestra red de energía, o el proyecto Smart Grid, tienen que posicionar a Adif como impulsora de la movilidad sostenible en colaboración con el resto de actores del sistema. Adif posee una amplia red de aparcamientos, próximas estaciones, en lugares en los que por su emplazamiento la afluencia de vehículos es muy grande. Los tiempos de estacionamiento en los aparcamientos de Adif generalmente son largos. En muchos casos el tiempo que dura una jornada laboral. Todos estos proyectos, estas características suponen una posible interconexión de nuestro sistema energético, cuya regulación, consumos y eficiencia queremos controlar de modo continuo a través de esa red de monitorización y gestión inteligente. Smart Grid, y no les quiero aburrir, es el proyecto con el que materializamos esto, con la necesidad de energía sostenible que se va a ver incrementada en nuestro país, especialmente en los entornos urbanos y en las grandes áreas metropolitanas, porque ante todo se debe destacar la capacidad de estos proyectos para hacer mucho más eficiente energéticamente el sistema ferroviario y para evitar la emisión de más de 5 toneladas de CO2 a la atmósfera cada día en cada estación. Es por ello que esta zona de frontera entre modos de transporte puede traducirse claramente en un elemento integrador positivo de cara a la reducción de emisiones, que considero que es uno de los principales retos que tiene que superar el transporte en el marco de los acuerdos internacionales en materia de lucha contra el cambio climático. Otro proyecto, el Ecomilla, es una iniciativa transversal con la que Adif tiene que ser pionera en dar prioridad a la movilidad sostenible, actuando en coordinación con los agentes interesados. Pues bien, con este tipo de proyectos queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda nuestra presencia en el territorio nacional y en multitud de núcleos urbanos para potenciar de manera decidida los modelos de ciudades y comunidades sostenibles, otro ODS, el número 11, a partir de esas estaciones de ferrocarril. Porque el proyecto de transformación profunda que hemos diseñado ya
que estamos ya volcados para su implantación y conoceréis en breve, para vencer esa ya anacrónica concepción del papel de nuestras 1.500 estaciones, pues está, como digo, ya definido para materializar. Evidentemente hemos recurrido también a ayuda externa para esa definición, porque sin tener toda la información desde de todos los sectores, el empresarial, creo que es la única forma de que una administración pública impulse proyectos realmente atractivos. Porque, como decía, esa concepción anacrónica de las estaciones ha de transformarse. Tenemos proyectos iconos que van a ser los iconos de esta transformación, pues será, por ejemplo, el plan que espero poder tener la oportunidad de presentar, el plan rector elaborado para Atocha, que va ligado a la obra, pero que va ligado también a otros muchos criterios de explotación comercial, de flujo de viajeros. Tenemos que dar ese salto. El proyecto de la estación de Chamartín, todos lo conocen, hemos conseguido, yo creo, un proyecto donde hay unanimidad, en un contexto político complejísimo, pero creo que esa solvencia técnica y de gestión de todos los actores que formáis y que formamos parte ha llevado a concluir la unanimidad de un proyecto que tras 25 años va a ser una realidad. Para nosotros las estaciones son nodos de sostenibilidad que suman características tradicionales como seguridad, funcionalidad, estética, servicio, pero también características relacionadas con esa interacción sostenible con la ciudad y sus habitantes. Y todo ello se potencia y se acelera con la posibilidad que ofrece la tecnología y la digitalización en aras de esa mejor conectividad. Nuestras estaciones deben funcionar así. Así lo hemos diseñado ya como actores sociales al servicio de los viajeros y también de los ciudadanos, actores con capacidad de adaptación, de influir en la transformación de las ciudades para que sean espacios más saludables, espacios de convivencia y bienestar que ofrezcan más oportunidades a los ciudadanos. Han de convertirse en centros de vida y este potencial no se había aprovechado porque las empresas públicas, ¿cómo decirlo?, corremos el riesgo de no orientarnos de la forma adecuada y de inclinarnos, podemos tener una inercia a inclinarnos por una gestión mucho más reactiva que proactiva. La imparable tendencia de concentración de la población en grandes áreas metropolitanas dificulta el transporte, mayoritariamente en aquellas zonas con predominio de uso del vehículo privado, responsable del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, generando unos impactos negativos contrastados en la salud de sus habitantes, pero también en nuestra calidad de vida. Y por eso hemos entendido como fundamental el papel de los servicios ferroviarios de cercanías, cuyos planes conocéis y lo contaré las veces que haga falta, que esperemos continuar con esa implantación de planes de cercanías a las que no se les llevan muchos años sin haberse dedicado tiempo, que ya estamos trabajando. Bueno, los que estáis en Madrid habéis visto el pasado verano pues todo el corte y la renovación del túnel de Recoletos, donde no se había hecho ninguna actuación, pero los planes de cercanías son claves para conseguir que las ciudades de verdad incorporen modelos de movilidad sostenible. Por eso esa definición del nuevo modelo de estación, en la que las estaciones sean, como digo, centros de vida que desplieguen su función social y de sostenibilidad con un desarrollo comercial y también cultural, adaptado a la ciudad a la que se encuentre y ajustando su modelo comercial a los cambios que va a generar la liberalización, porque todos son proyectos transversales en esta transformación. El diseño y mejora de las distintas áreas que configuran las estaciones ayudará a una mejor experiencia del viajero, a una mayor integración en el núcleo urbano, pero no podemos olvidar las mejoras también en la explotación comercial, dotando de valor añadido a los ciudadanos, pero también de más productividad a los espacios, que esperamos que redunde en un aumento de los ingresos en las estaciones, coadyuvando a mejorar la sostenibilidad financiera de este administrador de infraestructuras ferroviarias, porque si no lo detraeremos de presupuestos generales, por lo tanto de otras políticas sociales que podrían, que ahora mismo son muy urgentes. Sabemos que una estación es vida para una ciudad pequeña, no solo me he referido a proyectos icono, porque como Atocha, Chamartín, Sagrera, pero una estación es vida también para una ciudad pequeña. También tenemos definido el plan para esas estaciones con las que tenemos que colaborar, con las que tendremos
que conveniar, que asociarnos con todos los actores, incluidas administraciones autonómicas y locales e incluso proyectos privados, es conexión para las ciudades grandes, y la estación de viajeros, sin duda, y esto lo he comentado con muchos de los compañeros que estáis aquí, es el escaparate del resultado del trabajo de Adif. Por eso hay que revertir esta situación de abandono. Los usuarios han cambiado la forma de relacionarse con esa estación, y por eso desde Adif pues hemos definido, como decía Berta, llevamos oyendo hablar de la transformación digital, pero bueno, hemos definido el plan de transformación digital para viajeros. La transformación digital no es solo instalar tecnología, la transformación digital es una transformación cultural de eficiencia y de sostenibilidad en todo el ciclo de vida de los activos que nos han encomendado. Y en este sentido, la evolución natural de las estaciones, que transcurre paralela a las ciudades que las albergan, hace necesaria la implementación de elementos, de sistemas, de tecnologías que faciliten la información en todos los niveles y la relación con la ciudad. Esto es el desarrollo de una instalación inteligente dentro de la plataforma de la ciudad inteligente. ¿Y cuál es el giro de nuestra orientación? Nuestra orientación y la base del plan son dos claves fundamentales que muchas empresas ya las vislumbrasteis, ya las habéis implantado, otras públicas también, y nosotros queremos hacer ahora esa transformación, que es la orientación al ciudadano para mejorar su experiencia global, pero fundamental, y supongo que sabéis de lo que hablo, la orientación al dato. La orientación al dato de todo nuestro sistema para maximizar la información y su valor. Y el Centro Neuronal de Estaciones, que ya sabéis que hemos lanzado ya la primera fase del proyecto, será una de esas tecnologías que conforman la estación inteligente. Somos pioneros, como sabéis, en la explotación de trenes. Nuestros sistemas, de los que estáis aquí, los que colaboráis con nosotros, son pioneros mundialmente en esa gestión, en esa óptima gestión, y seguimos mejorándola, pero no en la gestión de las estaciones. Pues avancemos a lo mismo. El proyecto del Centro Neuronal de Estaciones será la base de operaciones y mantenimiento de todas las estaciones de viajeros de Adif y de Adif Alta Velocidad. Desde allí se operarán las instalaciones y sistemas operacionales propios de estaciones y de información al viajero, se gestionarán los contenidos digitales y medios de atención remota a clientes, se tienen que coordinar las órdenes de trabajo y actuaciones de seguimiento en los workflows de mantenimiento, se realizará el control de aforos y de actividades de terceros en las instalaciones de servicio, siendo además el cerebro de la futura red de estaciones inteligentes de Adif. Este centro, evidentemente, es un proyecto por fases. Prevemos su puesta en funcionamiento con un objetivo inicial de 635 estaciones de viajeros, donde incluiremos todas las de alta velocidad y 593 estaciones de la red convencional de Adif, para en la próxima fase incorporar ya la totalidad de las 1.500 estaciones, incluyendo las de cercanías. Y es una actuación, es una pieza importante en nuestro plan estratégico y de transformación digital, su implementación, porque ¿qué nos va a solucionar? ¿Qué expectativas va a cumplir? Pues va a mejorar la prestación de servicios básicos en estaciones que no tienen personal. Como elemento estratégico para la oferta de nuevos servicios ofrecidos en estaciones es clave la especialización y coordinación de procesos de operación y mantenimiento, el entorno tecnológico para la integración de nuevos sistemas y tecnologías de mercado aplicables a las estaciones, agilizará la atención de incidencias, emergencias, accidentes, permitirá una interacción directa con ese ciudadano, con los operadores ferroviarios y con todos los grupos de interés, que no deja de ser toda la sociedad. Y no quiero dejar de nombrar aquí la ciberseguridad como soporte fiable a los servicios. No puede entenderse una transformación digital eficaz en la gestión y operación de una organización, y más de la nuestra, con infraestructuras críticas, sin dedicarle un especial apartado a la ciberseguridad. Cuanto mayor sea la digitalización de la empresa, mayor importancia cobra esta. La seguridad de la información, así como de los sistemas, comunicaciones y tecnologías, es fundamental para dar un soporte fiable a los diferentes servicios de la organización. Engloba tanto entornos informáticos como operacionales, ya que el negocio de Adif, como administrador de infraestructuras, como operador de telecomunicaciones, que todavía no he hablado de este proyecto, es de naturaleza muy heterogénea, muy completa. Para ello, y para diseñar y operar una adecuada arquitectura de seguridad de la información, Adif ya cuenta
con un centro de operaciones de seguridad en el que hay que seguir avanzando, dotado de un equipo técnico experto que trabaja con las herramientas digitales necesarias para prevenir y proteger la información de la compañía de ataques intencionados. Y para DIF, como entidad pública, digo, garante del adecuado uso de las infraestructuras, que es un sector estratégico del Estado, la ciberseguridad forma parte de nuestro núcleo esencial y como tal estamos apostando por ella sin ninguna reserva. Y ahora permítanme que les hable también de otra asignatura pendiente, que es el transporte de mercancías por ferrocarril. Yo creo que soy muy transparente, pero no hace falta ser transparente, es el objetivo. El transporte de mercancías por ferrocarril ha sido un proyecto fallido. La liberalización del transporte de mercancías tampoco ha resultado lo que, o no se diseñó, desde luego no ha proporcionado los resultados de un incremento de cuotas por ferrocarril. Y aquí entran tres contextos. Tres puntos muy importantes. Primero, la competitividad de nuestra red de infraestructuras. Segundo, qué desean las operadoras, qué desea la empresa que transporta su carga. Y aquí, simplemente les voy a dar tres pinceladas. Hemos conseguido, y creo que si esta vez no conseguimos y no tenemos resultados en esta en este basculamiento de las mercancías al ferrocarril, en este equilibrio multimodal, pues algo no estará funcionando y tendremos que repensarlo. Nos hemos focalizado primero en los acuerdos con puertos, con todas las autoridades portuarias, porque no podemos ir por separado. Primero, por la ineficiencia que supondría y segundo, porque perdemos competitividad. Por eso hemos apostado por esas sociedades entre los puertos y el administrador de infraestructuras para establecer todas las sinergias en nuestros proyectos de grandes nodos logísticos. No podemos empezar por nada, tenemos los corredores, que ya sabéis, transfronterizos, en los que Europa tiene que apoyarnos y creo que en ese sentido nuestra relación está siendo muy intensa. Los grandes nodos logísticos han de ser comunes, pero han de ser comunes de puertos y del administrador de infraestructuras, pero también abierto a los operadores privados y a los agentes interesados en la logística, que también está avanzando de forma vertiginosa hacia unos modelos en los que también con nuestro carácter patrimonial tenemos que pensar en ese potencial de la micrologística y del e-commerce. Ya tenemos, para empezar a construir la casa, como digo, por los cimientos, el concepto de autopistas ferroviarias, que muchos conoceréis. Creo que es el modelo en el que conciliamos el tejido del sector del transporte de carretera con la competitividad que puede aportarles y el valor añadido que puede aportar el ferrocarril. Por tanto, tenemos ya centrados y estudiados e identificadas las obras necesarias, y me refiero al tema de Gálivos, para que no haya ruptura de carga, tampoco en lo digital. Estamos integrando con un proyecto con puertos la plataforma digital que permite el seguimiento de la carga, esté en el mar, esté en el ferrocarril o esté en la carretera. Que la ruptura de carga sea la mínima posible, garantizar la fiabilidad, como digo, con las inversiones que estamos realizando. Dos ejes fundamentales de autopista ferroviaria son, lógicamente, el eje central, Algeciras, Madrid, Zaragoza, el corredor mediterráneo. Ahora mismo la única autopista ferroviaria que está funcionando es la de Barcelona. Queremos seguir bajándola a Valencia, el proyecto está muy avanzado, y unirla, ya digo, con ese eje central Algeciras, Madrid, Zaragoza, lo cual no quiere decir que no nos estemos centrando en los dos corredores, pero en esto seamos más que celosos. Yo creo que tenemos que tener una visión más allá. Si nosotros realmente conseguimos bascular y que estos proyectos que tenemos, que son tangibles, consiguen traccionar esa parte de cuota de mercancías al ferrocarril, eso traccionará, impulsará la totalidad de los corredores atlántico y mediterráneo, y todo esto con el apoyo de Europa, porque las autopistas ferroviarias tienen que acabar en nuestra exportación de producto y mercado de una forma competitiva y sin costes a la sociedad europea. Tengo aquí a
a mi directora de comunicación cortándome con una hoja porque ya me estoy enrollando de más. Entonces yo, si os parece, concluyo ya con solo una reflexión, dándoos las gracias porque me hayáis permitido desgranar una pequeña muestra de las actividades y actuaciones en las que estamos inmersos. Creo que no nos damos cuenta a veces de los momentos históricos que vivimos. Trabajamos para garantizar el desarrollo de infraestructuras sostenibles que nos lleven a ese futuro social y eficiente, para que tanto las generaciones actuales como las futuras disfrutemos de una vida mejor o más normal, porque la incertidumbre genera mucha preocupación, porque tenemos miedo a que antes de que se produzcan los cambios, pero no hay que tener miedo a los cambios. Por eso podemos actuar enfrentándonos a una realidad peliaguda, o podemos congelarnos. El cambio yo creo que es bueno, el cambio es crecimiento, y empresas como Adif y Adif Alta Velocidad debemos inspirar y debemos soportar al resto de organizaciones para desarrollar conjuntamente todo este potencial que necesitamos activar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Tengo que decir que la presentación ha estado fenomenal, y muchas de las preguntas que nos han llegado de antes, pues yo creo que ya te las ha comentado la presidenta de Adif, o sea, porque hay algunas que no. Pero para comenzar, bueno, tenemos todavía 20 minutos antes de que la presidenta se tenga que ir a otro compromiso, y me gustaría hacer la palabra porque Berta me comentaba que quería hacer una cuestión a la presidenta. Berta, tienes el micrófono apagado, pero si quieres puedes. Berta. Sí. No, yo muy rápido. Lo primero, gracias Isabel, muy interesante y con enormes proyectos de muchísimo interés para seguro todos los que estamos atendiendo este webinar. Yo la pregunta era, el otro día estuvo el secretario de Estado también en un foro, en este foro, y le escuchamos decir que en épocas anteriores el peso entre el CAPEX y el OPEX en cuanto a inversión y gasto siempre había estado de la mano, o siempre había estado tendiente hacia el CAPEX, ¿no? Hacia las inversiones, y era un 80-20. Y que en esta nueva etapa se iba a pretender ir a un 50-50, y siempre los gastos de mantenimiento y de conservación siempre han sido, bueno, pues al final es el hermano pobre de las políticas muchas veces, ¿no? Y nos olvidamos que la sostenibilidad tiene que ver también con la eficiencia de los sistemas, de las infraestructuras, y con la sostenibilidad, ¿no? Al final, ¿no? La conservación y la renovación de obsolescencias es crítica. ¿Cuál es la visión que tiene Adif en este momento en base a ese porcentaje que dio el secretario de Estado, hablando de que la estrategia era tratar de ir a presupuestos que repartieran ese 50-50, puesto que en la crisis anterior los que vivíamos entonces vinculados, lo primero que fue una reducción drástica de los gastos de mantenimiento. Y en ese sentido, ¿cuál es la visión, ¿no? que tiene Adif en cuanto a dónde se puede optimizar los costes en el sistema? Bueno, primero, el sistema ferroviario yo sí creo que tiene todavía muchos pasos en los que avanzar, ¿no? El mantenimiento es clave, es lo que no se ve, como dices, es el patito feo, pero nosotros, nuestros costes, dado que tenemos que garantizar el mantenimiento incluso cuando no hay movilidad, como es el ejemplo de la crisis, pues siguen siendo los mismos, porque siguen siendo los mismos nuestros costes de mantenimiento. Pero es más, no solo eso, dado, y me estoy refiriendo a la red convencional, dado, digamos, la falta de inversión porque no luce, ¿no? O la falta de gasto en mantenimiento, llegamos a una situación que estamos intentando revertir, que es la reposición de todos los activos debido a la obsolescencia que padecen por una falta de mantenimiento. Por lo tanto, ese balance entre el mantenimiento y la inversión no tiene unos límites definidos, porque toda la reposición de activos podría decir que es un mantenimiento del cambio global de la red, pero que si no podríamos seguir teniendo las líneas en servicio. Entonces, esa es una reflexión, pero también hay una crítica en cuanto a que no hemos evolucionado todavía los modelos como sí lo han hecho en otros sistemas de transporte hacia esa eficiencia de los modelos de mantenimiento, que es lo que estamos haciendo. Y por eso hablaba del dato, y por eso hablo del sistema de gestión de activos. Tenemos en marcha el proyecto de hacer un sistema de gestión de activos real, porque solo así, de forma objetiva,
priorizaremos nuestros presupuestos, que son limitados, sin que sea discutible dónde se ponen esas inversiones, ese gasto. Tenemos mucho que recorrer para hacer eficiente el mantenimiento y, por supuesto, que ya solo en los 2 últimos ejercicios es exponencial todo el gasto mantenimiento. A mí no me gusta llamarle gasto porque, como digo, si no, vamos a la siguiente inversión, que es la vía entera, reponerla. Y más el sistema ferroviario, ya sabéis que son 4 subsistemas y, por tanto, quizás sea uno de los más difíciles de mantener por la complejidad y por la gran relación que tiene la interacción entre el material rodante y la vía. En cuanto a la priorización de inversiones, pues somos conscientes del momento y de la crisis que estamos padeciendo. Hay innumerables informes del Tribunal de Cuentas Europeo sobre cómo hemos planificado las infraestructuras, y yo apoyo el modelo por el que hemos apostado, soy firme defensora de este modelo de red de alta velocidad también, y el modelo de cercanías. Pero ¿qué pasa? Que los estudios, si se hacen tarde antes de tomar las decisiones, no incluyen no solo el análisis de rentabilidad, o no incluían un análisis de rentabilidad, y no incluían lo que nos va a costar el mantenimiento de unas infraestructuras. Es necesario para planificar adecuadamente que ese inicio de construcción tenga previamente consolidada toda la parte de rentabilidad social o económica, de sostenibilidad en cuanto al mantenimiento, de resiliencia, como estamos hablando. Por lo tanto, yo creo que desde ADIF el planteamiento está muy en la parte de la liberalización. Por supuesto que necesito descongestionar esas infraestructuras, porque es que entonces la evaluación de mi cuenta de resultados, con mis ingresos en cuanto a ocupación de la infraestructura, será un desastre. Por lo tanto, yo creo que se ha hecho esa evaluación, tenemos claramente identificadas y priorizadas las inversiones, y bueno, ahora mismo es verdad que tenemos una cuenta, esperamos un ejercicio del 2020 muy complicado, probablemente el 21 también, pero como digo, de lo que hagamos en el 20 y el 21 dependerá cómo hagamos y qué cambio y qué competitividad podemos aportar a este país que yo creo que lo necesita. Por eso creo que hay que tener una visión a más de 2 o 3 años y no hacer infraestructuras por hacer, sino pensando qué es lo que van a aportar. Y creo que estamos capacitados, los equipos que conformamos todo el tejido empresarial de este país y nosotros, para hacer y para conciliar absolutamente todo esto. Muchas gracias, Isabel. Gracias. Pues, muchas gracias, Isabel. Hay muchas preguntas, muchas ya, como comentaba antes, ya en su exposición, pues ya las ha respondido, sobre todo todo lo que tiene que ver con el tráfico de mercancías. Hay varias preguntas sobre el tema de la financiación, es decir, este año pues va a haber un impacto, un agujero, lógicamente, en las cuentas de ADIF. No sé si más o menos puede dar una cifra, lo preguntan un par de periodistas que están asistiendo, si pueden hacer una estimación 2020 y 2021 y, bueno, pues aparte de este impacto económico del COVID en ADIF y de la caída de ingresos, cuál es la foto también de la cuenta de resultados y si va ADIF a buscar liquidez como ha hecho Renfe, si va a aumentar el endeudamiento, si además de las ayudas del Estado pues va a haber alternativas pues para cubrir este déficit de caja. Un poco cuál es la situación financiera, en su opinión, que me imagino que son muchas desestimaciones, sobre todo para el año que viene, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, la pata de la parte financiera de todos los proyectos que he definido, pues si no empezamos por la base de la financiación, ningún proyecto va a salir adelante, por lo tanto es un tema al que le estamos dedicando toda la atención que tenemos que dedicarle. Vamos a ver, hay que distinguir entre ADIF y ADIF alta velocidad, pero en general, en los dos agregados, saben que una parte fundamental de nuestros ingresos proceden de los cánones, ¿no? de los cánones de los operadores. Si estos cánones prácticamente no ha habido movilidad, imagínense el impacto en nuestra cuenta de resultados, ¿no? El impacto en nuestra cuenta de resultados puede llevar a una caída del entorno de los 500 millones de euros, esperando a ver cómo se recupera esta movilidad, ¿no? En el año
2020 y con más incertidumbre la vivimos en el año 21. Por eso los planes de ADIF en cuanto a la gestión de esta crisis están muy orientadas en proporcionar toda la confianza y la seguridad que podemos hacer, que podemos dar al ciudadano para que se pueda mover, porque también la movilidad, como digo, digamos que motiva esas necesidades económicas del país, porque vamos a pasar una temporada muy difícil. Por tanto, el impacto en la cuenta de resultados es terrible. Estamos estimando una caída del orden agregado de los 600 millones de euros. ¿Cómo se financia ADIF? ADIF alta velocidad, como saben, en su momento se segregaron ADIF y ADIF alta velocidad, y ADIF alta velocidad con un ratio, con la ratio SEC por encima del 50% puede recurrir a endeudamiento. Todo nuestro plan verde también en la parte de financiación en cuanto a bonos verdes, en cuanto que estamos reconocidas entre las 10.000 empresas de transporte como las más sostenibles. Toda nuestra emisión de bonos también va en esa línea, ha tenido mucho éxito. En el pre-COVID hicimos una emisión que tuvo una oferta que triplicó las necesidades financieras que teníamos. Por lo tanto, en la parte de ADIF alta velocidad tenemos el endeudamiento. Tenemos los fondos europeos, que me gustaría hacer una mención especial ahora por en qué líneas estamos trabajando también para... y tenemos la parte de aportaciones estatales que van, evidentemente, por capítulo 7 y capítulo 8 dependemos de los presupuestos generales y de las políticas que se decidan. Nosotros hemos hecho nuestra previsión económico-financiera basándonos en unas aportaciones estatales que tampoco tienen que superar las comprometidas, ¿no? en los presupuestos prorrogados pero aprobados, pero evidentemente que sí han de producirse, porque si no tendríamos un problema. Entiendo que esto no está en cuestión y por lo tanto nuestra programación está basada en eso. Y luego una línea fundamental. Yo he alineado toda mi exposición con el Green Deal, ¿no? Con el Pacto Verde Digital, además de toda la gestión que está haciendo el Ministerio de Transporte. El ministro estuvo la semana pasada en Bruselas con la comisaria. Nosotros tenemos además grupos de trabajo en donde estamos intentando tener muchísimo más pulmón y músculo en Europa, porque, como digo, a Europa le va a costar... tenemos la parte de financiación, digamos, habitual, que es los fondos CEF o los fondos FEDER, ¿no? 14-20, que ya nos queda pues solicitar en el 20, ahora en octubre del 20, los últimos proyectos, porque otros ya han sido cofinanciados, además con una tasa de cofinanciación FEDER de líneas de alta velocidad del 65%, que te establecen unas fechas de terminación para realmente que no haya que devolver o que se produzcan esas aportaciones, pero también ahora se hable el plan de recuperación. El plan de recuperación, que sabéis que está dotado de 750.000 millones de euros y en los que en principio parece que España va a estar bien posicionada, creemos que somos clave en el sistema ferroviario porque en esas políticas de ecosistemas industriales en las que se basa la Unión Europea, pues nosotros estamos completamente alineados, tenemos los proyectos muy maduros y por tanto tenemos que optar con fuerza a toda esa financiación, que creo que además va a redundar y está apoyada en los 3 pilares de cohesión social, ayuda a la salida de la crisis y por supuesto alineamiento con las políticas verdes y digitales, acelerando este cambio, esta lucha contra los impactos negativos que nos está produciendo el cambio climático. Y por otra parte está el BEI, el Banco Europeo de Inversiones. Nosotros, además de principales perceptores de los fondos europeos, pues también somos de los principales perceptores de préstamos muy competitivos, e incluso hemos tenido uno a cero, y tenemos presentados proyectos por valor de 1.600 millones que estoy segura que se afianzarán en los próximos meses y nos permitirán unas inyecciones para poner en valor nuestros proyectos. Por tanto, este es el escenario, el marco global, estamos trabajando en ello, por eso todavía tenemos incertidumbre porque esto no se va a conocer hoy, pero creo que tenemos opciones para que realmente producir esa transformación del sistema ferroviario, porque es lo que quiere Europa también.
Isabel, la verdad es que, bueno, tenemos ya 5 minutos y tenemos que ir terminando. Hay muchas preguntas, pero estaba revisándolas y es que la mayoría ya las ha respondido en la exposición, porque le preguntan sobre la situación de las mercancías a través de tren, de la intermodalidad con los puertos. El otro día estuvo aquí el presidente de Puertos, lo comentaba, todo ese volumen de transporte que está yendo por camiones, por carreteras y que podía poder, que usted ya lo ha comentado. También le preguntan por el estado de avance de diferentes líneas, que también han comentado, la descongestión de Atocha de Sants, la situación de la liberalización, el tema del exceso de capacidad que tiene Adif, que han comentado, la obsolescencia de la red convencional. Bueno, yo tengo que decir que en la exposición, pues muchas de las preguntas que le hacen, pues ya las ha dicho, ¿no? Entonces, por ir acabando, porque son casi y media, hay una pregunta que le hacen que me parece que es interesante ya por terminar, y le preguntan sobre el tema de la liberalización y dicen, dadas las experiencias que ha habido anteriormente en España en otros sectores, como puede ser telecomunicaciones, energía, etcétera, y la gran inversión necesaria para intervenir en el mercado ferroviario, dice, ¿no cree usted que finalmente, lejos de un libre mercado dinámico, libre, pues que puedan entrar todo tipo de operadores, pasemos de un monopolio público en el que estamos ahora con Renfe a un oligopolio privado y público de capitales de otros países? Es decir, que bueno, pues que al final dejemos que el sector público se vaya para que entren otros sectores públicos, ¿no? Y esto, si piensa usted que esto puede ser un riesgo perjudicando intereses nacionales, pues es una cosa estratégica, y bueno, pues que al final por lo que se busca es, como usted decía, vertebrar al país. ¿No cree que hay un posible riesgo en esta situación de apertura al mercado, dejando a otros operadores y pasar de una situación a otra y, bueno, que más o menos pues no haya un avance? ¿Cuál es su opinión? Pues vamos a ver, para iniciar un proceso de liberalización saben que es tremendamente complicado, como les he dicho, y cuenta con unas resistencias importantes. La clave de que haya salido esta primera fase de liberalización es la transparencia y la no discriminación que nos ha reconocido Europa y la CNMC para poder llevarlo a cabo. Estos principios de transparencia y no de discriminación han llevado que por un único criterio, el primer criterio de valoración, que era la máxima ocupación de nuestra infraestructura, hayan resultado adjudicatarias, por cierto, compañías muy solventes y, por cierto, no solo son públicas. Pero además, lo quería comentar, esta es la primera fase de la liberalización. Es decir, hay otros potenciales adjudicatarios y ofertantes de capacidad que no han podido entrar porque no teníamos descongestionadas esas infraestructuras. Por tanto, en este mismo año estamos elaborando esa segunda fase de declaración de red, que será el siguiente paso de la liberalización, que dotará donde ofreceremos nuevas infraestructuras, nuevas líneas, las que vamos a abrir, Burgos, Galicia, Asturias, tenemos Murcia, todas las que vamos a abrir permitirán, tenemos en marcha, como digo, esa ampliación de las capacidades y, por lo tanto, en un horizonte no tan lejano, de 2-3 años, se podrán incorporar los operadores. Por lo tanto, no estoy de acuerdo, creo que las cosas hay que hacerlas bien. Una liberalización es el libre acceso al mercado en las mejores condiciones de los ofertantes, por eso ha salido, si no hubiese sido un proyecto fallido y, como digo, esta es la fase 0 de la liberalización. Lo que queremos es dar oportunidad para que el ciudadano pueda gozar de los mejores servicios, de las mayores frecuencias más competitivas para poder captarlos y de los mejores precios. Por tanto, yo que hayan resultado adjudicatarios no me supone ningún problema porque el compromiso con el proyecto ferroviario es muy grande, tienen que cumplir con los estándares de calidad, un monopolio es un anacronismo, faltaba hacer en este sector esa liberalización y desde luego pues evidentemente yo puedo admitir las críticas, pero yo también les puedo decir que si no lo hacemos con ese proceso de transparencia y no discriminación, son empresas muy solventes y los potenciales candidatos que seguramente tengan opción ahora en cuanto saquemos la nueva oferta de capacidad, también estoy convencida van a poder entrar. Por lo tanto, esta es mi opinión sobre la liberalización. Pues Isabel Pardo, de veras, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante. Yo, en fin, lo que me gustaría sobre todo es desearle mucha suerte, porque realmente, pues, como usted decía, tenemos un año que estamos complicado, el otro que viene también con alto nivel de riesgo. Usted ha dibujado
una situación mejor a partir de dentro de 2 años, a ver si es verdad, a ver si todos estos retos de sostenibilidad y de liberalización del mercado pues se cumplen. Me gustaría emplazarla otra vez, ¿no? Ya es la segunda vez que viene a Executive Forum. Me gustaría ver el año que viene si en medio de todo ya, si realmente esta situación post-COVID es realmente post-COVID y podemos dejar el virus atrás y ya todas las posibilidades de movilidad pues son normales y podemos trabajar y bueno, desarrollar todos estos proyectos con toda normalidad y luego que tengan mucha suerte pues en todas las pues bueno, en todas estas situaciones de financiación y en todos estos nuevos programas de inversión que está planificando ADIF. Muchísimas gracias de nuevo por compartir este rato con nosotros y bueno, también a las empresas y personas que nos acompañan y por supuesto a Indra y a Sando por acompañarnos. Muchísimas gracias, Isabel Pardo de Vera. Muchísimas gracias César, y desde luego estoy encantada de compartir estos foros que yo creo que son muy interesantes porque solo entre todos podremos salir de esta situación y tenemos que salir y reforzados. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nada, pues despedimos en este momento y estamos convocados para los siguientes coloquios. Muchas gracias.